Bienvenidos, amados hermanos. Hemos llegado al tiempo de escuchar la voz de Dios, escuchar lo que Él tiene preparado para ti, para mí, para su iglesia. Y aunque estamos en cuarentena, aunque estamos cada uno en nuestros hogares, la tecnología Dios nos la ha dado para poder utilizarla a favor de su iglesia. Así que no nos preocupemos, Dios sigue hablando a su iglesia. Claro que somos pentecostales y estamos acostumbrados a escuchar gritos de júbilo, gloria a Dios, aleluya. Y aunque en este momento no podemos hacerlo, pues tus gritos de júbilo son tus comentarios que vas a poner aquí en la transmisión. Así que desde ya te invito a que nos reunamos todos en torno a esta transmisión, de que llames a todos los miembros de tu casa, ponlo en la televisión, ponlo en la tableta, en la computadora y escuchemos lo que Dios tiene que decirnos. Amados, estamos viviendo tiempos trascendentales en la historia del hombre, aún en la historia de la propia humanidad y de la vida de la iglesia. Están pasando cosas que la propia palabra ya había predicho en cuanto a los tiempos finales, los tiempos próximos a la venida de Cristo por su iglesia. Porque Cristo viene pronto. Sí, Maranata, Cristo viene, no es un eslogan, es la realidad. Se están cumpliendo las predicciones, lo que se había profetizado que ocurriría en los tiempos antes de la venida de Cristo. Así que no tengas miedo, porque si tú eres un hijo de Dios, sabes que tu final está con Él eternamente. No va a haber virus, no va a haber guerra, bomba nuclear que te puede afectar, porque tú y yo no vamos a estar en el tiempo de la tribulación. Tú y yo nos vamos con Cristo, nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia. La palabra nos recuerda que tenemos que buscar de Dios primeramente y que todas las demás cosas vendrán por añadidura, nos dice Mateo 6:33. Y mira que enfatizo primeramente buscar el reino de Dios. El reino de Dios son las cosas espirituales. Nosotros vivimos un mundo material en un mundo espiritual. Lo que pasa es que el mundo que percibimos con mayor facilidad es el mundo físico, el mundo real. Pero hay cosas en el mundo espiritual, cosas que la palabra, principios que la palabra nos enseña, que hacen que desde el mundo espiritual podamos impactar al mundo físico, al mundo real. El mundo espiritual es real. El mundo espiritual, ahí es donde están los principios de Dios, donde opera Dios para darnos lo para poder triunfar en este entorno material. Por eso es que quiero que entiendas que tenemos que poner a Dios en el primer lugar. Y posiblemente tú has escuchado ya esto decirlo en otras ocasiones. Y tú dirás, yo pongo a Dios en primer lugar. Pero ¿realmente lo estás haciendo? ¿Realmente no estás respondiendo primero a otros dioses? Y tú dirás, ¿qué otros dioses? Yo no tengo becerros de oro. Yo no hago idolatría. Pero si tienes el trabajo, si tienes el hobby, si tienes el amor al dinero, si tienes estas cosas que te distraen de la presencia de Dios, dice la Biblia que todo eso es idolatría y que todo eso significa poner a Dios en un lugar que no es de preeminencia. Y Dios espera y cree y quiere que lo pongamos en el primer lugar. Por eso es que quisiera invitarte a la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo el libro de Proverbios en el capítulo 3. Voy a leer para ti desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8, y dice así la preciosa palabra de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hermosa palabra. Permíteme orar. Amado Dios, Padre Celestial, gracias por esta preciosa e importante porción de tu palabra. Yo te pido, Señor, que esto que vamos a entregar, Señor, llegue al corazón de mis hermanos como una semilla en terreno fértil que fructifique a 100 por uno. Por mi parte te pido tu ayuda, te pido tu auxilio, Espíritu Santo, porque si tú no me socorres, no podré hacerlo como tú esperas, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, a captar lo que tú tienes para tu iglesia. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Te decía que Dios espera hacer lo primero en tu vida. Y cuando ya decidimos, ok, tienes razón, pastor, vamos a poner a Dios de primero en nuestra vida, pero ¿cómo lo hacemos? ¿O cuáles son esos principios que me hacen ver que yo estoy poniendo a Dios de primero en nuestra vida?
Lo primero que podemos ver a la luz de este pasaje de Proverbios capítulo 3 es que Dios desea que confiemos en Él. Sí, la confianza en Dios es trascendental, es importantísima. Dice el versículo 5, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Y ese es el problema, confiamos en tantas cosas que no son merecedor de nuestra confianza, pero no confiamos en Dios. Confianza es cuando tú tienes la certeza de que algo que se planeó va a ocurrir, de que algo que se prometió efectivamente se va a dar. Pero nosotros estamos confiando en el Dios Todopoderoso que nos dice que confiemos en Él. La verdad es que creo que no. Y no sé si es porque Dios es espíritu y no lo vemos, nos cuesta depositar nuestra confianza en Él. En cambio, hay cosas inanimadas u objetos, personas, que nos es más fácil que confiar en ellos que en el propio Dios. Solo por citarte un ejemplo. Si uno quiere ir de viaje, me ha pasado mucho, hay que ir de viaje, vamos, compramos un tiquete de avión, vamos hasta el aeropuerto, nos montamos en un avión, un aparato de millones de dólares, pero que yo no sé si está en buen estado. Yo no sé si el piloto del avión, yo no lo conozco, pero confío en que ese avión me va a llevar a mi destino. Yo no sé si ese piloto la noche anterior estaba enfermo y no durmió. Yo no sé si ese piloto ha tenido problemas maritales y está preocupado y está distraído. Yo no sé si ese piloto consume droga. Lo importante es que hemos puesto nuestra confianza en que nos vamos a montar en ese avión y ese avión nos va a llevar hasta el destino que hemos establecido. Eso es confiar. Pero mira qué irónico, confiamos más en cosas que no merecen nuestra confianza en vez de confiar en el Dios que te dice confía en mí. Y por eso es que este primer punto parte el versículo diciendo confía en el Señor tu Dios. Hay que confiar en Él. Confiamos, nos montamos en un elevador, se cierran esas puertas, apretamos un botón y confiamos de que vamos a llegar al piso 30, al piso 40. Tú no sabes si ha recibido mantenimiento, pero confiamos en que eso se va a dar. ¿Por qué no confiamos en Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto confiar en el creador del cielo, en el creador del universo? Vamos al doctor. El doctor nos prescribe unas medicinas que no sabemos dónde la hacen, ni cómo la hacen, ni cómo llegó, pero nos las tomamos con entera confianza porque lo dijo el doctor. ¿Qué mejor que confiar en Dios? El doctor por eminencia, el doctor de nuestra vida, el nuestro creador. En Él es que tenemos que confiar, en Él es que tenemos que depositar toda nuestra confianza. En Cristo hay que depositar nuestra confianza en Dios. Él es el que nos está hablando hoy y nos dice, poner a Dios en el primer lugar es confiar. Debemos confiar porque Él todo lo sabe, todo lo puede, todo lo quiere y de hecho Él quiere ayudarte, quiere decirte lo que más te conviene. Es un ser espiritual, pero en este ser espiritual están las verdades que nos van a hacer conquistar este mundo material. Toda pandemia, todo problema financiero, encontramos solución cuando depositamos nuestra confianza en Dios. Eso es lo que Él está tratando de decirnos. El escritor a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tienes que creerlo, aunque no lo veas, y precisamente por eso se llama fe. Pues tú a mí me estás viendo por esta transmisión, me estás escuchando. Y es más fácil creer en alguien que estás viendo. Pero a Cristo, a Jesús, al Señor no lo vemos. Pero tenemos el Espíritu Santo de Él, a Él viviendo en nuestro corazón. Y eso debe ser suficiente para tener esa certeza de que Él existe, de que es y que está a favor nuestro, iglesia, de que Él está librándonos de cualquier mal, de que a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, porque sí hay peligro, eso de que no viviremos peligro no es cierto. Jesús nunca prometió eso. Jesús dijo que de cierto tendríamos tribulaciones y en este momento las estamos teniendo, pero también dijo, no temas porque yo he vencido al mundo. Él venció al mundo y pide que confiemos en Él. Proverbios 3, en el versículo 6, mira lo que dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál es el camino a tomar. Esto es lo que debemos hacer. Hay tantas decisiones que tenemos que tomar. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde trabajaré? En fin, hay tantas decisiones, tanto importantes como algunas no tan trascendentales, que dependen de una decisión. Y la mejor decisión es la que viene de Dios. Por eso es que tenemos que confiar en Dios y su palabra para poder ponerlo a Él en primer lugar.
Esto significa que no debemos dejar de pensar en nuestras cosas, pero siempre todo a la luz de lo que hubiera hecho Cristo. Jesús es el modelo, Jesús es el que nos enseñó, dice que Él pasó por todas las cosas que tú y yo podemos estar enfrentando. No hay prueba que tú tengas que no la haya pasado Él, y por eso tenemos que confiar en su consejo, tenemos que confiar en que Cristo nos va a decir lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar apercibidos. El Salmos 37:5 nos recuerda: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Qué quieres que Dios haga por ti? Dios es el que puede hacer las cosas por ti. Dios puede protegerte y guardar tu vida en medio de esta situación. Dios es el único que puede abrirte puertas de bendición, y las puertas que Él abre nadie las cierra, y las puertas que Él cierra nadie las puede volver a abrir. Ese es el Dios que te pide: confía en mí, confía. Poner a Dios en primer lugar es ponerlo a Él y confiar en Él, no confiar en la palabra del amiguito, confiar en la palabra de no sé quién, o de internet o en YouTube. No, confiar en Dios primero. A veces lastimosamente confiamos primero en cualquier cosa menos en Dios. Por eso es que poner a Dios en primer lugar nos recuerda que primeramente es confiar en Él. Lo segundo que vemos de este texto es que para poder ponerlo en primer lugar tenemos, y Él desea que le temamos, ¿sí? El versículo 7 de Proverbios 3 dice: no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio teme al Señor y aléjate del mal. Aquí temor hace referencia o tiene una connotación de respeto. Temer al Señor es respetar al Señor, obviamente porque lo conocemos, obviamente porque sabemos quién es el Dios que nos salvó, su Hijo, y que nos redimió de la muerte. Y como lo conozco, como conozco sus atributos, entonces tengo un temor reverencial. Y hay que entenderlo y conocerlo. Y el único medio para conocer a Dios efectivamente es a través de su palabra. Allí es donde vamos a conocer sus atributos. Y sí, sabemos que es un Dios amoroso, sabemos que es un Dios de misericordia, pero también dice la palabra que es un Dios de justicia, que es un Dios que es fuego consumidor. Hemos ofendido, esta humanidad ha ofendido mucho a Dios, y Dios está esperando que nos arrepintamos de nuestros malos caminos y que nos volvamos a Él. Por eso que tenemos que tener temor de Dios. Tener temor viene a ser humillarse delante de Él. Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Cuando tú confías más en ti, cuando tú vas más a ti, a tus atributos, cuando tú no reconoces la dependencia que debemos tener de Dios, estás siendo altivo y Él te mira de lejos. Por eso es que si estamos poniendo a Dios en primer lugar, tenemos que temer. Tenemos que tener un temor reverencial. Es el temor de Dios que nos trae esa sabiduría para actuar de manera correcta. Dice la palabra que la sabiduría, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. O sea, haciendo las cosas que Dios nos dice que hagamos es la manera correcta, es la manera sabia de conducirnos. Por eso es que si tú quieres ser sabio, si tú quieres llegar a ser bendecido por Dios, obedécele. Obediencia. La vida cristiana se trata de obediencia, obediencia a Dios y su palabra. Por eso es que ponerlo a Él en primer lugar significa confiar en Él y temerle a Él. Y te repito, temer es ese respeto, temer es ponerlo esperando que si hago las cosas que Él dice, voy a obtener los resultados que Él también dice. Y esos resultados para ti y para mí son resultados de bendición. Siempre es bendición. En Cristo es bendición. Porque dice la palabra que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Sus caminos son mejores que nuestros caminos. Tenemos que confiar en Él. A pesar de lo que esté pasando a nuestro alrededor, a pesar de que ya estás cayendo en desesperación, confía en Dios y témele a Él. Temerle es hacer lo que Él nos dice. El Proverbio 3, en el versículo 8 que estamos estudiando, dice: entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Si eres sabio y haces lo que Dios ordena, Él nos va a dar salud. Por eso es que todas estas situaciones tienen remedio. Dios tienen remedio y se solucionan viviendo conforme a lo que dice la palabra. Eres sabio, teme a Dios. Eres sabio, vas a hacer las cosas. Y dice Dios que si haces lo que Él dice, bendición vendrá a ti.
Eres bienaventurado por cuanto haces lo que dice Dios y no lo que tú consideras u otra persona te aconseja. No es que te estoy diciendo que los consejos de un buen amigo, de un padre, una madre o del pastor no valgan, pero el mejor consejo es el consejo que viene de la palabra, que viene de Dios. Por eso es que si tú te acercas, ya sea a tus pastores, a los líderes, o a un familiar o a un amigo buscando consejo, que ellos procuren buscar ese consejo no en su sabiduría humana, que busquen ese consejo en la palabra, en la sabiduría de Dios, del cual tenemos que temer. Porque quien teme a Dios hace lo que dice la palabra. Por eso es que Dios te está diciendo, ¿quieres vivir poniéndome a mí en primer lugar? Confía en mí. Confía en mí y teme, porque si me temes vas a ser sabio. Si me temes vas a hacer las cosas que yo te estoy diciendo que hagas. Si me temes, todo lo que tú emprendas te va a salir bien. No digo que en el camino no tengas aflicciones. Claro que vamos a tener momentos de aflicción, momentos de problema, momentos donde no estamos seguros que las cosas estén saliendo bien. Pero te aseguro que el final será de bendición. El final será glorioso para todos aquellos hijos de Dios, sabios que temen a Jehová. Principio de la sabiduría, temor a Jehová. Allí tenemos que concentrarnos. En eso tenemos que depositar nuestras energías. En confiar en aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Yo no sé qué vida tú vivías antes. No sé si estabas inmerso en drogas, no sé si estabas inmerso en unas relaciones ilícitas o si estabas inmerso sencillamente en tus propios deseos de la carne. Pero ahora, haciendo las cosas espirituales que la Biblia dice, vamos a deponer un poco la carne para que sea el Espíritu de Dios obrando en nosotros quien florezca y dé testimonio de Él. Por eso es que Dios nos manda a que seamos sabios, escuchando y obedeciendo su palabra. Poner a Dios en el primer lugar es poner su palabra en el primer lugar, es hacer caso, es obedecer a todas sus instrucciones que nos van a traer bendiciones a nuestra vida. Dios no nos está fastidiando con sus mandatos, Dios quiere preservarte. Por eso siempre usamos la analogía que la Biblia es el manual del fabricante. Si tú compraste un carro, un electrodoméstico, trae el manual de instrucción para que le demos buen uso. Pues tú y yo tenemos un manual de instrucción. Ese manual de instrucción es la palabra, es la Biblia y es la que nos orienta a hacer las cosas conforme Dios quiere que la hagamos. Por eso, confía en Dios y teme a Dios. Tienes que ser temeroso de Dios. Pero también este principio bíblico nos deja ver otra cosa, que para poner a Dios en primer lugar, Él espera que lo glorifiquemos. Hay que glorificar a Dios. Entre más frutos damos, más nos parecemos a Él. Que sea un momento cuando la gente nos vea a nosotros y vea a Cristo, que no te vea a ti, que vea a Cristo. Que tus actos hablen del Dios de amor a quien tú le estás sirviendo. Alguien que da frutos como Dios espera se caracteriza primero porque tiene gozo. Hay que ser gozoso. Si estás glorificando a Cristo, tienes que ser gozoso. El libro, el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 11, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo es que si eres cristiano estás amargado? ¿Cómo es que si eres cristiano estás preocupado por el mañana? Estás preocupado que no sabes qué te deparará el futuro. Tu futuro es de gloria. Tu futuro, dice la palabra, que a pesar de las tribulaciones vivirás gozoso porque tienes la paz de Cristo en tu corazón. Y esa paz Él la da no como el mundo la da de una manera especial, porque ese es el gozo que me dice que a pesar de lo que esté pasando, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, Él te asegura, te garantiza de que el final es un final de bendición, de que el final te va a traer lo mejor para tu vida. Eso es lo que Dios nos dice. Lo glorificamos también cuando vivimos rodeados de su amor. Vive rodeado del amor de Cristo. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Alguien que manifiesta mi gloria vive rodeado de mi amor. Dios no es que sea amoroso, Dios es la propia esencia del amor. Y el que vive en el amor, como dice Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 10, dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardéis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Hay una analogía. Dios
Jesús quiere tener el mismo tipo de relación íntima con nosotros, así como Él la tiene con el Padre. Y por defecto te está pidiendo que ese amor que tú sientes por Él, lo sientas por tus hermanos. Así que nuestro trabajo como cristianos que ponemos a Dios en el primer lugar es manifestar la gloria de Dios viviendo en amor, amándonos como Él nos amó a nosotros. Tienes que deponer tus intereses personales y pensar en la colectividad, pensar en tu hermano, en el prójimo, en las necesidades de él. Si tú te preocupas por las necesidades de él, yo te aseguro que Dios se preocupa por las tuyas. No temas, no desmayes. Dios nos está ayudando aún en medio de este tiempo de cuarentena, en este tiempo donde muchos están temiendo. Al único que hay que temerle es a Dios. A ese es el único que hay que temerle, confiar en Dios, temerle a Dios y por supuesto mostrar su gloria. Tenemos que aprender a mostrar la gloria de Dios al mundo. Somos los embajadores de Dios ante este mundo caído. Ahora, hasta los que no creían en Dios están considerando mirar hacia los cielos, porque saben que hay un Dios que puede protegerlo, porque eso está implícito en su propia conciencia. La gente ahora va a buscar de Dios y va a ver en ti su gloria, va a ver en ti las manifestaciones de amor de Dios. Así que ten cuidado con lo que haces, porque eres un embajador de Cristo, eres un embajador de Dios y la gente está observando de qué manera te conduces si estás en tus actos glorificando a Dios. En el tiempo del viejo pacto se entendía que cumplir la ley era lo que Dios esperaba para no sufrir una pena. Pero hoy estamos en el tiempo de la gracia y cumplimos con todas las cosas que Dios estableció, que es su carácter, no matar, no adulterar, no dar falsos testimonios, pero lo hacemos porque amamos a Cristo, porque amamos y lo glorificamos. ¿Y cómo lo glorificamos? Haciendo las cosas que Él nos pide que hagamos, haciendo todo aquello que Él quiere y desea que tú y yo hagamos en nombre de Él. Somos sus embajadores, somos quienes llevamos y reflejamos el amor de Cristo, reflejamos su gloria al mundo y esto tienes que vivirlo de una manera con convencimiento. Tienes que estar seguro de lo que estás haciendo, de seguro de que esto es lo que Dios quiere. También podemos mostrar la gloria de Dios amando al prójimo de una forma como la que Cristo nos ama. Y Él ya lo dijo, así como el Padre y yo somos uno, así quiero que ustedes sean uno. La pregunta es, ¿estás amando al prójimo o te estás amando a ti mismo? Porque fácil es hacer cosas por el hermano de la iglesia, por mi madre, por tu hijo, por tu hermana, pero ¿qué estamos haciendo por esta gente necesitada hoy día? En este tiempo de cuarentena y de incertidumbre mundial, la gente está desesperanzada. La gente, pues, no hay nadie que les pueda decir, hay un Cristo que tiene la solución para todo esto. Este es el momento para que con sagacidad llevemos el Evangelio de Dios. Cuando nosotros predicamos, cuando le hablamos a alguien, cuando le mandamos un mensaje de ánimo, pero basado en la palabra, estamos mostrando la gloria de Dios. Recuerda, tenemos que confiar en Él. Tenemos que sentir ese temor reverencial, respeto por hacer lo que Él nos manda. Tenemos que mostrar su gloria. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. De esta manera vamos a ser propicios, de esta manera vamos a cumplir con la gran comisión que tenemos. Tenemos una comisión. Iglesia, cuando le preguntaron a Cristo que cuándo serían estas cosas, Él dio señales. Él dijo que cuando se escucharan de guerras, rumores de guerra, sobre enfermedades, sobre pestes, que el tiempo de su venida estaba cerca. Y ya está cerca, ya escuchamos sus pasos, ya la trompeta está en la boca del ángel, porque estamos listos a escuchar a la trompeta. Estamos listos a ver a un Jesús aparecer en medio de las nubes, a rescatar a su iglesia, porque no va a haber un juicio, una tribulación en la tierra mientras tú y yo, la iglesia de Cristo, estemos aquí. Si el anticristo no ha podido operar, si las huestes de maldad no han podido hacer conforme a lo que quieren de una manera con libertad, es porque el Espíritu de Dios está en la tierra todavía. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? En tu corazón, en mi corazón. Pero tan pronto seamos arrebatados, entonces iniciará el periodo que la Biblia llama la gran tribulación. Así que lo que estamos viviendo ahora son apenas principios de dolores, mis hermanos. Preocúpate por poner a Dios en primer lugar. Preocúpate por confiar en Él. Preocúpate por temerle y hacer su voluntad. Preocúpate por manifestar su gloria al mundo. Es ese amor que debe ser capaz
de persuadir a las personas por Cristo. Ese es el amor por Dios que tiene que ver la gente en nosotros. Eso es tu trabajo como hijo de Dios, como hija de Dios, manifestar su voluntad para que todos puedan ser testigos de Él. Y por supuesto, glorificamos a Dios cuando lo recordamos, cuando recordamos su sacrificio, porque nosotros siendo pecadores y merecedores de su gracia, el propio Dios concibió la manera de que nosotros pudiéramos restaurar nuestra amistad con Él y nos dio a su propio Hijo. Y el propio Jesús vino, se hizo hombre, caminó entre nosotros dando el mensaje del Evangelio, pero también cumplió entregando su vida y derramando su sangre para salvación de tus pecados y del mío. Por eso es que en este momento vamos a glorificar a Jesús recordándolo a través de la Santa Cena. Pido que te prepares, ahí donde ustedes están como familia, que nos preparemos, tengamos a mano los elementos, el pan, el vino. Si no tienes un pan especial, una galletita, un pancito, cualquier cosa que represente el cuerpo de Jesús. También, si no tienes un jugo de uva, un poco de chicha, algo que tengas, un fresquito, algo que podamos celebrar la cena del Señor. ¿Quiénes tomaremos la cena del Señor? Aquellos que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pasados por las aguas del bautismo. Si ese es tu caso, yo te pido que podamos practicar la cena del Señor. Quiero recordarte, Pablo hablándole a los corintios, estaba preparándolos, porque era su deseo enseñarles a ellos las cosas que él también había aprendido. Y es nuestro deber enseñar a nuestras siguientes generaciones de cristianos a recordar el sacrificio de Jesús. Por eso es que Pablo dice, tomando el pan, y te invito a que lo tomes, yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó el pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en mi memoria. Participemos del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Gracias porque tú te entregaste. Tú fuiste quien recibió los golpes. Tú fuiste quien recibió cada latigazo, Señor. Dice tu palabra que por tus llagas fuimos sanados y tu cuerpo fue el que recibió, Dios, lo que yo debía haber recibido. Gracias por entregar tu cuerpo, Señor, a dolores, varón experimentado en dolores, para que yo fuera salvo. Gracias, Señor, por tu cuerpo. Gracias, Señor. Y dice la palabra que luego de dar gracias, y así mismo tomó el vino, la copa de vino, y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Les pido que compartamos ahora el vino, la sangre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias por tu sangre, Señor. Tu preciosa sangre que nos limpia de pecado. Dice la palabra que ahora somos aceptos en el amado, porque cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve a través de la sangre de su Hijo. Ese es el milagro de la cruz, es el milagro de la salvación, el milagro y el poder que hay en tu sangre para salvación y remisión de pecados. Gracias, Padre, porque somos limpios por ti, somos limpios por tu sangre, Señor. Bendito eres, Señor. Te damos gracias. Posiblemente alguno de ustedes ha estado viendo esta transmisión y no ha declarado a Cristo como su Salvador. No pudo celebrar esta cena porque no había considerado el valioso precio de la sangre de Cristo. Yo quisiera, antes de abandonar este tiempo, invitarte a que aceptes al Señor en tu corazón, a que lo declares como tu Señor y Salvador. ¿Qué tal si yo te acompaño y tú repites conmigo esta sencilla oración? Amado Dios, reconozco que soy pecador, reconozco que te necesito, Señor. Por eso, Señor, yo acepto tu sacrificio en la cruz, donde tu cuerpo fue golpeado, donde tu cuerpo, Señor, fue sufrido, sometido a sufrimiento, y donde tú derramaste tu sangre, tu preciosa sangre, que dice la palabra que me limpia de todo pecado.
Yo te acepto, Señor, como mi Salvador. Te acepto como mi Redentor y te pido que vengas a morar en mí. Te abro la puerta de mi corazón para que desde ya tú vivas en mí hasta el final de los tiempos, por toda la eternidad. Gracias, Padre, por aceptarme como mi Señor y Salvador. Gracias. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración, eres parte de la familia de Cristo. Eres parte de la gran familia. Ahora solo te queda mantenerte con Dios en el primer lugar. Recuerda, somos hijos de Él, somos sus embajadores, tenemos que mostrar su gloria, tenemos que confiar en Él y tenemos que respetarlo. Ese ha sido el mensaje de Dios para nosotros, para su iglesia en el día de hoy, y espero que haya impactado. Reflexiona sobre lo que Dios nos ha hecho y recuerda, Dios es el primero en nuestra vida. Muchas gracias.